Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Ivana Domingo y esto es un video sobre perspectiva universal de la ley del desdoblamiento del tiempo y su desarrollo en lógica global convergente. En este caso, lo que me trae a presentar este video, a hacer este video, es haber tomado la real conciencia de cómo somos condicionados o presos por nuestros pensamientos o nuestra percepción que tenemos de la realidad. Este poder tomar conciencia es gracias a este desarrollo lógica global convergente que surge a partir del desdoblamiento del tiempo, una ley física que es esbozada por Garnier, un físico francés, y su desarrollo lógica global convergente de la mano de Alejandra Casado, que nos permite entendernos, observarnos a través de diferentes aspectos o diferentes planos, los cuales cada uno tiene una frecuencia de velocidad diferente. En este caso, volviendo al tema de la percepción, nosotros podemos ver que la realidad tiene una frecuencia, una velocidad que es más lenta a nuestra percepción. Entonces, de este gráfico que hemos hecho aquí, podemos ver cómo la realidad y mi percepción de la realidad están como en dos frecuencias de vibración diferentes. Es decir, mi percepción de la realidad no es la realidad. Lo que yo veo no es realmente lo que está pasando. Mi percepción es la resultante de procesos mentales que se hacen en mi cerebro, en donde mi cerebro recoge toda la información de la afuera, recoge la información de la realidad a través de los 5 sentidos y procesa esa información y elabora una respuesta que es lo que yo voy a percibir de la realidad, que es lo que va a ser mi percepción. Pero esa percepción que yo tengo está condicionada por diferentes aspectos. Por un lado, está condicionada por mi referencia al pasado, mi referencia a mi historia, a mis padres, a lo que me pasó, ¿no? Al pasado. Y también está condicionada por la referencia al diseño, que ya vamos a abrir bien qué es esto del diseño. Es un aspecto subconsciente que rige a mi consciente, en donde están las normas, los valores, los cómo debo hacer las cosas, los parámetros de cómo debo hacer las cosas, que tienen que ver con la sociedad, la cultura en la que vivo, la religión a la que pertenezco, el año en el que nací. No es lo mismo los parámetros culturales o las normas, los valores que tiene una persona que nació en el 50 o en el 60 a una persona que nació en el 90, por ejemplo. Entonces, esos parámetros, esas normas, esos valores que nos indican cómo hacer las cosas, que son un aspecto subconsciente porque yo no los tengo en el consciente, son los que regulan a mi percepción junto con esa referencia al pasado. Entonces, a partir de hacerme consciente de esto, que yo no estoy viendo la realidad y el presente, la realidad que sucede en tiempo presente, mi percepción, mi plano mental no me permite que yo lo vea, por esa referencia al pasado y esa referencia a los valores, a las normas, a los condicionamientos. Entonces, yo estoy en presente y mi mente, mi percepción me está diciendo cómo deberían ser las cosas en referencia a ese pasado y en referencia a esas normas, a esos valores. Entonces, en referencia a ese pasado, cómo deberían ser las cosas y especulando con un futuro. Es decir, no estoy viendo la realidad, no estoy en tiempo presente. Y es justamente en el presente en donde tengo un montón de posibilidades de existencia, tengo todas las respuestas, pero no las puedo ver porque estoy referenciada
es como si estuviera atada al pasado, ¿no? Yo me lo grafico como si estoy acá en el presente, pero estoy atada al pasado. Entonces, no estoy ni acá ni estoy allá. Bien, entonces, a partir de empezar a entender, a hacernos conscientes, que ahora cada vez más tenemos la posibilidad de hacernos conscientes de ese condicionamiento, de esa prisión que nos genera, ese condicionamiento, esa referencia al pasado y a los valores. A partir de hacernos conciencia de esto, ahora tenemos disponible un sistema de referencias. Un sistema de referencias que nos va a permitir empezar a limpiar un poco más esa percepción y empezar realmente a ver la realidad, a habitar la realidad. Nos va a permitir ir corriendo esos velos que hemos tenido, que no nos dejan ver la realidad, esos velos que son los valores, las normas, ¿sí? Los valores que no son otra cosa que una polaridad, la separación del bien y el mal, ¿no? Entonces, a partir que podemos ser conscientes de esto, de esa percepción distorsionada que tenemos de la realidad, ahora en este momento presente tenemos la posibilidad de tener un sistema de referencias que nos va a permitir esto, ir poniendo la percepción en un punto cero, en un punto más neutro. Este sistema de referencias que nos va a ir permitiendo despegarnos de esa percepción distorsionada que tenemos de la realidad es una posibilidad que surge a partir de esta ley física, el desdoblamiento del tiempo, que explica la existencia de un tiempo lineal, como lo percibimos desde nuestra mente, como pasado, presente y futuro, y la existencia de un tiempo no lineal con una velocidad muchísimo mayor a la que llegamos a percibir, en donde pasado, presente y futuro están transcurriendo simultáneamente. A partir de esto podemos empezar a despegarnos a nosotros mismos en diferentes planos o diferentes aspectos, en donde cada uno tiene un aspecto diferente, una velocidad diferente, una velocidad o una frecuencia de vibración diferente. ¿Cómo es esto? Sabemos que somos conscientes que tenemos un aspecto físico, un aspecto emocional, un aspecto mental, y somos conscientes o no que tenemos un subconsciente y un aspecto inconsciente, ¿sí? Entonces, lo que vemos, las rayitas, como veíamos recién, ¿no? La realidad y la percepción, tiene que ver con la frecuencia de vibración que tienen estos diferentes aspectos, en donde hay un aspecto inconsciente que es ese donde los tres tiempos, pasado, presente y futuro, están transcurriendo simultáneamente. Hay ese aspecto inconsciente que tiene esa mayor velocidad, una velocidad abstracta que no le llegamos a entender desde la percepción, y desde esa mayor velocidad se empieza a desplegar en frecuencias de vibración un poquito más lentas, en donde mi percepción o mi plano mental tiene una velocidad mayor a la de mi aspecto físico. De esto podemos ser conscientes como: yo tengo una idea de hacer algo, lo que sea, voy a ir a comprar, tengo ganas de comer tortas fritas, por ejemplo. La idea, el pensamiento tiene una velocidad instantánea. En cambio, hasta que yo estoy comiendo la torta frita, que es la realidad, tiene una velocidad mucho más lenta. Bien, entonces, a partir de esta ley física que nos explica este funcionamiento del tiempo,
es que nosotros podemos empezar a vernos a nosotros desde esos diferentes aspectos, en donde podemos ahora ser conscientes que ese aspecto inconsciente es quien regula al consciente. Así como hace unos días salía una comparación con un iceberg. Tenemos un iceberg que es un pequeño porcentaje, es lo que vamos a ver en la superficie, y la mayor parte de ese iceberg, de esa roca de hielo, está por debajo del agua, es decir, no la vemos, está inconsciente, por así decirlo. Entonces, la mayor parte de ese iceberg es lo que no se ve, es la parte inconsciente, y solamente un pequeño porcentaje es lo consciente. Bien, nosotros de esto ya lo sabíamos en teorías de psicología o en diferentes teorías, que lo que regula el consciente, lo que regula a nuestra forma de ver las cosas, es ese inconsciente. Ahora, a partir de esta ley física, lo que tenemos disponible es poder hacer un enlace de ese consciente con este inconsciente. Podemos simplemente reconocer que el dueño del juego, por así decirlo, es ese aspecto inconsciente y no es nuestra mente, ¿no?, con su percepción distorsionada, como recién mencionamos, de esa percepción distorsionada que tiene referencia al pasado y referencia al diseño. De esto, a partir de esta ley del desdoblamiento del tiempo, es gracias, digamos, la unión de la ciencia con la experiencia de la mano de Alejandra Casado, quien puede percibir o ser consciente de cómo es que se estructura la existencia, cómo es que estamos transitando esta realidad. ¿Y cómo es esto que puede percibir Alejandra Casado? A partir de este punto en donde recién mencionamos, pasado, presente y futuro, está todo coexistiendo junto, es un punto de hiperconvergencia en donde todos los elementos del universo están unidos de manera coherente y cohesiva. Es un punto de perfección, un punto de verdad, que tiene la intención de conocer cómo sería ver cada uno de esos elementos por separado. Es decir, lo tengo todo junto en un punto y lo quiero ver por separado. Entonces, esa intención de conocerse a este observador original, observador cero, tiene esa intención de conocerse, y eso genera, esa intención genera la separación de todo eso que estaba junto en infinitas posibilidades, y se abre lo que llamamos el campo cuántico o el campo de las posibilidades. ¿Sí? Este es el observador original o el origen, que ahora sabemos que es vacío, es nada, es un punto de perfección, que es una abstracción que no existe porque es una abstracción, que se abre tiene la intención de conocerse y se abre en todas esas posibilidades, que es 6, el campo de los potenciales, ¿sí? Una vez que todos esos elementos están separados, que estaban juntos y ahora están separados, esos elementos empiezan a mirarse, por así decirlo, ¿no? Esto también es una abstracción, es una forma de poder explicarlo. Y ese elemento que antes estaba todo junto y ahora está separado, aparece la primera distorsión, que es la referencia externa, en donde un elemento mira al otro y tal vez sería mejor ser como el otro es, a diferencia de como yo soy. Entonces se abre una pregunta: ¿cómo sería no ser yo mismo? ¿No? Esa pregunta está en el plano 5, que es el plano de la lógica. En base a esa lógica, a esa pregunta, ¿cómo sería ser
más bajito, más alto, gordo, flaco, más inteligente, menos inteligente. En base a esa lógica, a esa pregunta, es que se va a estructurar un diseño, que es un plano 4 o un aspecto subconsciente, como lo veníamos desarrollando. En ese diseño es donde van a estar los parámetros de cómo hacer, de cómo llevar, cómo obtener esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sería tal cosa? Bueno, el plano del diseño es quien me va a dar los parámetros de cómo sería poder desarrollar esa respuesta. En base a ese diseño es que se van a establecer los circuitos neuronales, que es el plano 3. En base a esos circuitos neuronales es que voy a tener un circuito emocional, un circuito químico, ¿sí? En base a un pensamiento que yo tengo y ese pensamiento me genera miedo, voy a tener una química de miedo y eso, o una química de enojo, o una química de alegría, y eso es lo que posteriormente voy a ver en mi aspecto físico, que es el plano más lento, ¿no? Entonces, a partir de este desdoblamiento, nos queda develado el origen de la existencia. Cómo desde esa no existencia, esa nada total, es quien genera a la existencia. Cómo desde ese punto hiperconvergente, un punto de verdad, de ausencia de error, de perfección, que tiene la intención de conocer el error o conocerse en un tiempo lento y separado, esa intención es quien va a generar que el tiempo se abra en un proceso lento en donde yo voy a experimentar cuadro a cuadro cómo sería no ser yo mismo. Entonces, a partir de esto podemos reconectarnos con el propósito de nuestra existencia, que no es otra cosa que expandir la conciencia de ese vacío, de ese punto abstracto, inconsciente, que es quien genera, quien sostiene, quien manda a nuestro consciente. A partir de esto, a partir de esta conciencia que tenemos ahora, de cómo se genera la existencia, podemos hacer la elección de hacer un enlace lógico, enlazar nuestra percepción con ese punto hiperconvergente, en donde en un paradigma anterior teníamos vedado el error. Equivocarnos era lo peor que nos podía pasar, ¿no? Teníamos que hacer las cosas bien. Ahora nos enteramos que el propósito de la existencia justamente es ver el cuadro a cuadro de cada uno de esos errores. Ver el cuadro a cuadro y a través de este enlace lógico con ese vacío, expandir la conciencia del vacío y luego expandir nuestra conciencia. A partir de este enlace lógico que podemos hacer, de enlazar ese punto hiperconvergente con nuestra percepción en un punto cero, en un punto de presente ahora, otro de los desarrollos surgidos a partir de lógica global convergente es el desarrollo del inconsciente biológico de la mano de María Isalac, que es muy reciente, en donde podemos entender que tenemos un inconsciente biológico cristalizado con un montón de distorsiones cristalizadas que nos condicionan, ¿sí? Tenemos un diseño constituido, cristalizado, que es quien nos indica cómo hacer las cosas.
Este inconsciente biológico es ese momento en donde ese punto hiperconvergente, esa totalidad, tiene la intención de conocerse a sí misma y de infinitas posibilidades toma una posibilidad y desde esa totalidad toma una posibilidad y se cristaliza, cae ese inconsciente biológico en ese trash, en ese quiebre que se hace, cae eligiendo una sola posibilidad, la cual queda cristalizada para hacer posible la experiencia. Bien, a partir de esto queda de manifiesto, podríamos decirle, el trauma original, que es el trauma no solo de la separación, ¿no? de la separación de esa totalidad que cae hacia esa posibilidad cristalizada. No solo de la separación, sino justamente de ese punto hiperconvergente que tiene todas las posibilidades y escoge una posibilidad para ir a explorar. Entonces, el trauma justamente es ese, es abandonar las infinitas posibilidades. Junto también con, así como yo lo veo, es el trauma de la referencia externa, de cómo ese punto hiperconvergente que lo tiene todo en su interior, todo incluido, es un punto de autorreferencia máxima, pasa de esa autorreferencia total a una referencia externa, en donde estamos como personas con un diseño constituido, diseñadas en referencia externa, en donde los 5 sentidos que tenemos para interpretar la realidad tienen que ver con ese afuera. Siento el afuera, veo el afuera, escucho el afuera, la referencia externa. Pero no sabemos nada de cómo es ser autorreferentes, de cómo es tener conocimientos del funcionamiento de cada una de nuestras células, de cómo funcionan nuestro interior. Entonces, que se haya develado el inconsciente biológico nos permite a nosotros entender este trauma fundante, el trauma de la separación, el trauma de la referencia externa, el trauma de la condena a una sola posibilidad y cómo ese inconsciente biológico está cristalizado, estaba inconsciente justamente, estaba negado a la conciencia para poder sostener la experiencia. Ahora que podemos hacerlo consciente, tenemos la posibilidad, a través de este enlace lógico en tiempo presente que hacemos con ese punto hiperconvergente, ese observador original, tenemos la posibilidad, y para mí es una de las frases que más me impactó del video de María Isala del inconsciente biológico, es: con cada decisión en el presente que yo tomo de no validar la información del pasado, me vuelvo constituyente de nuevas versiones. Entonces, paso de estar condenado, constituido, condicionado y referenciado por ese pasado o por ese diseño, paso de eso a tomar una elección en tiempo presente de ser constituyente de mi propia vida, ¿sí? Constituyente de una nueva versión. Y esto es posible a partir de que todo esto se haya develado y también a partir de la autorreferencia total. Amor total al receptor, a la persona común. Es la persona común que ahora se entera que está desdoblada, que ahora se entera que es cada uno de estos aspectos y que ahora se entera que puede, que tiene la posibilidad de enlazarse con todas las posibilidades. Entonces, puedo darle 0 a mi biología, darle 0, darle un espacio
espacio despegado de esa referencia al pasado, y a partir de ese espacio, de ese cero que le pongo al momento presente, puedo ser constituyente de una nueva versión y ser constituyente de mi propio universo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Gracias a todos. Y bueno, a partir de la autorreferencia, reconectarnos con el propósito de la existencia, vamos a comenzar a ser constituyentes de nuestro propio universo. Gracias.